Salimos a buscar al mercado al multímetro digital más económico no solo del mundo, sino también a nivel local. La caja no solo contenía las puntas, sino que también venía con una termocupla, que ahora te voy a explicar para qué funciona o para qué se utiliza. Viene envuelto con una protección plástica, obviamente para evitar que ingrese el polvo o la humedad. Vemos que está rotando, obviamente no voy a pretender que funcione porque la batería de 9 voltios cuesta más cara que el multímetro. Quitamos los dos tornillos, quitamos la tapa, vemos el procesador tipo manchón, una placa obviamente de línea económica. Procedemos a conectar, a colocar la batería de 9 voltios, colocar la tapa, cerrar y ya tenemos el instrumento encendido, listo para aprender a utilizar todas sus funciones. Los cuidados que debes tener para que tu multímetro te dure así un montón de años. Y me olvidaba, también tiene para medir transistores tipo NPN, PNP y su ganancia. Bien, acá tenemos el multímetro digital. Lo primero que tenemos que saber es qué vamos a medir con el multímetro. El negro va siempre al común o al punto que tienen acá marcado, que es común a todos los demás. Si yo lo que voy a medir es voltaje, resistencia, que está el símbolo de ohms, miliamper o grados centígrados a través de la sonda, tengo que conectar el conector rojo en este punto. Entre el negro y este punto vamos a medir todos los parámetros que aquí se especifican. Y si lo que vamos a medir es de más de 200 mA hasta 10 amperios, tengo que conectar el rojo, terminal rojo, en este punto. ¿Por qué? Porque me está indicando que en este punto es para medir hasta 10 amperes como máximo. Obviamente tengo que colocar el selector en la parte de 10 amperes. O sea, entre el común y este punto vamos a medir corriente máximo 10 amperes. Primero vamos a efectuar las mediciones de voltaje, resistencia, corriente y grados centígrados. O sea, vamos a utilizar en este punto. Lo primero que vamos a medir es voltaje de continua, y si vamos a medir una celda de litio, por lo tanto sabemos que es continua. Entonces tenemos que buscar la escala que tiene el indicador, que tiene acá arriba, que es de tensión directa o tensión continua. De este lado está la alterna, aquí tenemos el símbolo de tensión alterna, y de este lado la escala de continua. ¿Dónde tenemos que poner nuestro multímetro? En la llave selectora, en la más cercana, si es que sabemos el voltaje que vamos a medir. Ustedes saben que estas celdas de litio suelen tener entre 3.7 a 4.2 voltios aproximadamente. Entonces sabemos que la escala más cercana a esta, según nuestro multímetro, es la que dice 20 voltios. Podemos colocar acá. En caso de que necesitamos medir una fuente de energía donde no sabemos que sea de continua y que no sepamos qué tensión es la que tiene, siempre vamos a empezar por la escala más alta. La máxima de este multímetro es de 1000 volts de continua. Como aquí sabemos, pasamos a la escala de 20 porque va a cometer menos error la medición. Pasamos a conectar la ventaja de estos, que te indica si estás conectando la polaridad al revés, en caso que no conozcas cuál es el negativo y el positivo. En esta celda sabemos que la parte plana es el negativo y la parte que tiene el aislante alrededor es el positivo. Por lo tanto, rojo aquí, negro aquí es la medición correcta. Colocamos negro aquí, rojo aquí arriba, y ahí estamos midiendo la tensión de nuestra celda de litio, que es 3.94 volt de continua. No nos indica el símbolo negativo, quiere decir que estamos midiendo correcto, que este es el positivo y este es el negativo. Si yo me equivoco o desconozco la polaridad y coloco el rojo aquí abajo y el negro aquí arriba, que es el positivo, nos va a indicar el mismo voltaje, pero nos va a indicar aquí que el voltaje está invertido, o sea que el negativo no es este, sino que está del lado contrario. Eso es lo que te indica cuando te pone aquí el símbolo negativo. Simplemente invirtiendo las puntas ya podré identificar y tendré bien marcada la polaridad. En caso de desconocer, si una batería no tiene marcación ni nomenclatura, la puedo marcar de esta forma y ya la tengo debidamente identificada. Esta es una de las ventajas que tiene el digital frente al analógico, porque el analógico lo que hace es la aguja tiende a irse hacia fuera de escala con un golpe fuerte que puede dañar mecánicamente su circuito. Pasamos ahora a una medición más elevada. Vamos a conectar, yo acá tengo una fuente de alimentación que le vamos a conectar aquí, negativo, positivo de nuestra fuente de alimentación. Ahí aplicamos nosotros 1 voltio y es lo que estamos midiendo. Estamos en la escala de 20 voltios. Si yo subo la tensión, ahí la subí a 3 voltios, ahí la subí a 4 voltios, a 5 voltios y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando llegue al máximo de escala? Porque esto mide hasta 20. Ahí estamos en 17, 18, 19 voltios. 19.98, casi el fondo de escala. Ustedes pueden ver que la lectura es correcta y tiene más décimas para medir. Si yo esto mido en una escala más alta,
Desconecto, paso a una escala más alta de 220 voltios. También me va a medir 19.9, pero no nos va a medir con tanta exactitud como en escala más baja. O sea, tenés más dígitos para ver mejor el voltaje. También lo podemos medir en la que dice 1000, pero el error aún será más todavía, porque aquí nos va a indicar solamente que tiene entre 19 y 20 volts, sin tanta exactitud como es lo que hay después de las décimas. Por eso es que se utiliza siempre la escala más cercana al valor de tensión a medir, que en este caso era 20 voltios. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo aquí, que nos marca perfectamente con 2 décimas incluso, 19.97, 19.98 la tensión de nuestra fuente de alimentación? Si yo supero los 20 voltios, me voy a ir de escala. Vamos a ver qué pasa con este multímetro. Cuando me voy de escala, me aparece el 1 y no me da ningún tipo de medición. Esto me está indicando que estoy fuera de escala, que lo que yo estoy midiendo está por encima de la escala de mi multímetro. En este caso yo superé la tensión, ahora estoy con 21 voltios y obviamente la escala es hasta 20, por eso no puedo efectuar la medición. Así que vamos a pasar a la siguiente escala y ahí sí voy a poder medir que tengo 20.9, 20.8 a 21 voltios, por eso la escala de 20 no me lo marcaba. Esa es la diferencia que hay y así podés medir voltaje desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios en continua. Esa es la escala para medir tensión directa o tensión continua. Ahora vamos a pasar a medir en la escala de alterna, que es esta que vemos aquí con el símbolo que nos indica que es una señal alterna, que es una señal alterna que no tiene polaridad, o sea, fluctúa entre un valor máximo y un mínimo. Una onda, por ejemplo, senoidal es una onda alterna. Vamos a la escala máxima, que son 750 voltios de alterna. Lo que no usaremos es la escala de 200 volt que hice acá, porque en Argentina la tensión domiciliaria es de 220 voltios y estaría fuera de escala y no nos mostraría o estaría fuera de rango. Vamos a conectar nuestro multímetro, siempre tener en cuenta de que las puntas estén sanas, que no estén cortadas aquí, porque si tocamos aquí y está pelada esta parte, vamos a recibir una fuerte descarga y no sería nada agradable. Conectamos aquí. Podemos observar que tenemos 215 voltios de tensión de red en este momento, 5 voltios por debajo de la tensión que tendríamos que tener habitualmente, pero está muy bien dentro de los parámetros normales. Entre 200 y 230 volts se consideraría una tensión normal para nuestra área. Aquí nos está marcando que es alto voltaje, 215 voltios de alterna. Esa es la medición. ¿Cuál es la recomendación? Tenemos que saber qué vamos a medir, y si es alterna, tenemos que medir en escala que corresponde siempre para no dañar nuestro instrumento. Las puntas no se mueven porque aquí nos está indicando que el común es el común a todo y la punta roja está posicionada aquí en la que nos indica que es para medir voltaje, ya sea de continua como de alterna. Pasamos ahora a la medición de resistencias, que es la escala celeste que está indicada de este parámetro a este parámetro. Tiene escalas desde 2000 kiloohms, que son 2 megaohms, 200 kiloohms, 20 kiloohms, 2000 ohms, que son 2K, y 200 ohms. Aquí no hay mucho problema porque lo que medimos son este tipo de resistencias que no hacen nada en caso que nos equivoquemos con respecto a la escala. Para este caso, esta resistencia que vemos acá es marrón, verde marrón, que es una resistencia de 150 ohmios. Podemos conocer o no el valor. Como nosotros lo conocemos, vamos a colocar en la escala más cercana a 150 ohmios, que es 200 ohms. Pasamos a tocar los terminales sin colocar o sin tocar con la mano para no efectuar la medición errónea. Nos indica que tiene la resistencia 149.3 ohmios de valor. O sea que está perfecta, está dentro de los valores que nos especifica el fabricante. En caso de que necesitamos medir una resistencia, que aquí tenemos una naranja, 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 esto equivale a 33 kilo ohms o 33K, como le quieras llamar. Si lo medimos en esta escala de 200 ohms, no lo voy a poder medir porque estoy fuera de escala. Entonces no me va a marcar absolutamente nada. Simplemente va a mostrar el número 1. De ahí donde yo tengo que ir subiendo de escala si no conozco el valor de esa resistencia. Ahí estoy en 2K, que tampoco va a medir nada, porque esta es de 33K. Sigo sin medir nada, paso a la otra escala, tenemos de 20 kilo ohms, la resistencia es de 33 kilo ohms, tampoco voy a medir nada, pero sí en la siguiente, que es de 200K, y está dentro de lo que mide ese rango. Colocamos aquí y nos da el valor de 32.8 kilo ohms. Ahí está marcando 32.7, 32.8. El valor de resistencia. Obviamente, como está en escala de K, es kilo. Está dentro de lo que especifica el fabricante.
Lo que no es aconsejable, por ejemplo, es tomar de una placa y medir el valor de una resistencia con la resistencia conectada al circuito, porque puedo estar midiendo una asociación de otros componentes conectados a esta resistencia. Ahora vamos a medir, por ejemplo, esta resistencia, que según la nomenclatura de colores que tiene, es marrón, gris, amarillo, que son 180K, o sea 180.000 ohms. La vamos a medir con el multímetro y vamos a ver que en este caso nos arroja un error. Esto es porque la estoy midiendo sobre el circuito impreso. Nos marca que tiene solamente 101K, cuando la resistencia tendría que marcar 180K aproximadamente. Esto no es un problema de que estaría mal la resistencia, sino que no puedo medir cuando está soldada, porque cuando está soldado, esto está conectado a distintos componentes y puede estar dándome una resistencia en paralelo, sumada con a otro valor de resistencia o del mismo integrado que provoca una diferencia en la medición. Por eso no hay que medir resistencias con el circuito conectado. Cuando tenemos dudas, hay que desprender un terminal, levantamos un terminal y ahí efectuamos la medición. Esa es la forma correcta para determinar una resistencia. Pasamos ahora a medir transistores, que esos transistores se miden en este socket y generalmente son para transistores de este tipo que puedan entrar en ese socket. Lo primero que tenemos que saber qué tipo de transistor es, vamos a googlear, es un 2N2222, el código del transistor, para saber si es NPN, PNP, que es el tipo de polarización que tiene, y dónde están sus patitas, porque tiene tres. Uno es la base, uno es el colector y el otro es el emisor. Con los datos que sacamos en el datasheet podemos saber cuál es el emisor, cuál es la base y cuál es el colector. Una vez que tenemos identificado el transistor, pasamos a colocar el selector en la escala que dice HFE, que es para medir transistores. Es esta escala que vemos acá, que dice HFE, y lo vamos a medir en este socket. Ahora que tenemos identificado y sabemos que es un transistor del tipo NPN y que sus patillas son emisor, base, colector, vamos a hacer coincidir con las indicaciones que acá nos da, que es un NPN, o sea, tenemos que medir de este lado. La primera patita es un emisor, que acá lo tenemos en el que dice E. El siguiente es la base, el del medio es la base, y el tercero es el colector. Insertamos en el socket. Según el fabricante dice que nos tiene que dar un HFE entre 100 y 300. Y ahí podemos ver que nos está indicando 233 la ganancia que tiene este transistor. Estaría bien, estaría dentro de los parámetros y estaría bueno. Esa es la forma de medir transistores con este multímetro ultra económico, que es de gran ayuda, más si estás aprendiendo. Si lo que más, obviamente, es porque le hiciste algo mal, no se debe golpear porque es sumamente delicado. Las puntas hay que cuidarlas mucho de los movimientos. Esto que donde se quiebra generalmente es aquí, y el lugar donde más se mueve, porque no son puntas reforzadas, es aquí en esta parte que se mueve mucho. Se suele cortar o aquí o en la base, y es bueno comprar algunas puntas de mejor calidad, donde esta parte es sellada toda de goma y tiene mayor durabilidad. Vamos ahora con la medición básica de semiconductores, que son diodos. En este caso tenemos un diodo anillo, que nos indica cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. El anillo generalmente nos indica hacia qué lado circula la corriente, porque estos son diodos que dejan pasar la corriente en un solo sentido. Se utilizan mucho para rectificación, este tipo de diodos, y se mide con la escala que tiene el simbolito justamente de diodo y de buzzer. ¿Qué es el buzzer? Es la famosa chicharra que escuchamos ahora. Esto nos puede ayudar para medir si cables, por ejemplo, si hay algún cable cortado. Si yo tengo, por ejemplo, un cable aquí, yo toco en este punto y toco en este otro punto y tendría que empezar a sonar la chicharra. Esto nos indica que el cable no está cortado. Sirve mucho para este tipo de aplicaciones, o también para probar este tipo de componentes que ustedes saben que tiene dos contactos, entonces sabemos cuándo está haciendo contacto y cuándo no. Colocamos en un terminal, el otro terminal al otro punto del tester, y vamos a presionar. Cuando presionamos, marca 0, nos marca continuidad. Quiere decir que este interruptor estaría funcionando bien. Acá es muy importante el valor que nos está indicando. No solo se guíen por el ruido o el sonido del buzzer, sino que tienen que ver el valor. Si te indica un valor de 30 o 40 ohms,
puede ser que estén resistivos sus contactos y que sea hora de reemplazarlo. No solo hay que escuchar el buzzer, sino hay que mirar el multímetro que nos indique 0, 0, 0. Si te indica un valor es porque hay una resistencia. Ahí pasamos a medir en la escala de resistencia y medimos si esto tiene resistencia. No tiene que tener nada de resistencia. Vamos a la escala más baja, que es la de 200 ohmios. Colocamos en los terminales y ahora vamos a medir la resistencia. En vez de la chicharra, aquí nos va a dar el valor óhmico. Nos está marcando 0.8 ohmios. Vemos que nos marca 0.7, 0.8. Obviamente es el error mínimo de lectura que tiene este multímetro. Vemos que nos da el valor de 0.8 ohmios, que no es un valor de resistencia, ya que si yo uno o cortocircuito las puntas, nos da que nuestro multímetro nos mide 0.8 ohmios lo mínimo. Es un error obviamente mínimo de lectura. En esta posición también es para medir los diodos, y colocando el terminal rojo en la parte de esta del diodo y el negro en donde está el anillo, nos va a marcar un valor. Quiere decir que está conduciendo en este sentido. Si yo invierto las puntas no me debería marcar nada, y esto es una indicación de un diodo en buen estado. Si aquí marca un valor es porque el diodo tiene fuga y estaría defectuoso. Vuelvo a invertir las puntas, rojo de este lado, el negro donde está el anillo, y nos marca un valor. Hacia un lado marca y hacia el otro lado no marca. La misma recomendación que hicimos con la resistencia: no se mide un diodo sobre una placa conectado. Hay que desconectar al menos un terminal y ahí efectúan la medición sobre el diodo directamente, porque pueden estar midiendo otra cosa de la placa. Vamos con otra cosa. Un diodo LED bien nombrado es diodo LED, por lo tanto tiene generalmente una patilla o una pata que es más larga y una más corta. Esta es la positiva y esta es la negativa. ¿Por qué? Porque tiene polaridad para encender. Yo le conecto el terminal rojo a la pata más larga y el negro a la más corta, estoy alimentando al diodo LED y ahí estaría iluminando. Obviamente me está indicando que está en funcionamiento. Estos son para LED comunes y esta es la medición que puedo hacer. Si yo invierto las puntas, coloco el negativo en la pata más larga y el positivo a la más corta, ahí no estaría alimentando al LED y no lo estaría haciendo encender. Y esa es una forma de probar los diodos LED. Vamos ahora a medir con la termocupla. ¿Qué es la termocupla? Esto que viene, que es un sensor que viene con sus dos terminales. Simplemente tenemos que quitar las puntas y colocar haciendo coincidir el negativo, o es el negro o el común, aquí. Y como vamos a medir temperatura, vamos a buscar el símbolo que acá dice bien claro, porque es para medir voltaje, ohm de resistencia, miliamper y grados centígrados. O sea, lo tengo que conectar aquí en este punto. Ahí está sonando porque estoy en una escala incorrecta. Tengo que pasar al lado que dice tem o temperatura. Pasamos a la temperatura. En este momento me está midiendo la temperatura ambiente aquí en el taller, porque está al aire libre este sensor. Si yo lo toco con la mano, seguramente la temperatura se eleve hasta mi temperatura corporal, que son unos 37 grados. Ahora, si yo lo conecto, por ejemplo, esto lo puedes conectar en un disipador de algún transistor para llegar a medir la temperatura. Aquí vamos a colocarle sobre el cautín la punta esta o la sonda. Vamos a ver a qué temperatura está la punta del cautín. Está a unos 570, 580 grados Celsius o grados centígrados. Nuestra punta del cautín. Esta termocupla nos permite medir temperatura y es muy, pero muy útil a la hora de revisar y comprobar la temperatura de algunos componentes. Vamos finalmente a medir corriente. ¿Cómo se mide corriente? Hay que colocar en esta escala, la escala celeste, y dice ampere de continua. Esto no mide corriente alterna, solamente te mide corriente en continua. 2000 microamperes, que equivale a 2 miliamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes, y pasa a una escala que dice 10 amperios. Si no entendés el tema de los 2000 microamperes, por qué equivale a 2 miliamperes, déjame en los comentarios y hacemos un video con los múltiplos y submúltiplos para que puedas comprender ese tema. El circuito básico, cualquier circuito que haga funcionar, ya sea un equipo, un motor, una radio, lo que sea, consta de una fuente de alimentación, el equipo propiamente dicho. En este caso yo voy a utilizar solamente una resistencia, pero esto puede ser un motor, una lámpara, cualquier cosa. Esto le llamamos carga. La carga en este momento es una carga resistiva, es una resistencia de 33 ohms y lo vamos a alimentar con 4 voltios. Si hacemos la cuenta, que es muy básica,
Para saber la corriente que está circulando por este circuito, tenemos que dividir la tensión de la alimentación dividido el valor de la resistencia. En este caso es 4 dividido 33. Nos da 121 mA, o sea 0,1212, etcétera, etcétera. Vamos a medirlo con el multímetro. Para medir en el multímetro tenemos que conectar el común, siempre en el negro. Tenemos que conectar el terminal rojo en este lugar donde ya está conectado. Vamos con la medición y vamos a ver si esto realmente nos da 120 mA. Positivo del lado del positivo, negativo del lado del negativo. ¿Esto a qué equivale? A que yo cerrase el circuito. La corriente se mide en serie, o sea que hay que abrir el circuito y colocar las puntas del tester o multímetro aquí. Entonces vamos a medir con una punta aquí y la otra aquí. Vemos que los cálculos nos da casi perfecto. O sea, la corriente que está circulando por este circuito básico es de 115, casi 116 miliamperios. ¿Podemos medir en una escala más chica? No. ¿Por qué? Porque no vamos a una escala, por ejemplo, de fondo de escala 20 miliamperes. Si yo tengo en 20 miliamperes y mido aquí, seguro me va a poner que estoy fuera de escala. Como pasó cuando hicimos otras mediciones. Te pone el 1, quiere decir que está fuera de escala. ¿Lo puedo medir en 10 amperios? Sí. Lo puedo medir en 12 amperios, pero tengo que cambiar la punta de lugar. Vamos a cambiar la punta y la vamos a colocar en la terminal de 10 amperios. Ahí están 10 amperios. ¿Puedo medir? Sí, pero el error es muy grande. Si yo le mido, acá me marca 0,11 amperios, o sea, serían 110 miliamperes. O sea, hay mucho error porque esta escala es para medir de más de 200 miliamperes hasta 10 amperios. Ahora vamos a poner una carga más grande. Acá esto apenas entibiaba, tiene un poquito de temperatura. Hay que calcular la potencia para ver que no se queme. Si te gusta ese tema, me lo dejas en comentario y te hago un video cómo calcular la potencia de la resistencia para que no se te prenda fuego. Ahora vamos a colocar una resistencia de 2.2 ohmios. La medimos y tenía aproximadamente 2.4 ohms. Al tener 2.4 ohms hacemos 4 voltios dividido 2.4 ohms y saquen la cuenta, nos da cerca de 1.8 amperios, o sea que va a circular una buena cantidad de corriente, suficiente para que podamos medir con un poco más de exactitud en la escala que dice 10A o 10 amperes. Cambiamos la punta, siempre hay que verificar la punta y siempre cuando terminamos de medir corriente es fundamental volver este terminal aquí donde estaba, porque es la medición. La mayor cantidad de mediciones se hace en este punto y es una forma de cuidar el multímetro. La mayoría queman el multímetro cuando dejan la punta luego de medir corriente en el terminal para medir corriente. Y vamos a la medición. Vemos que nos mide 1.7 amperios, casi se está bajando porque debe estar cayendo la tensión. Eso es lo que nos mide. La tocamos y está caliente, digamos. Yo si acá coloco esta resistencia del mismo valor, 2.4 ohmios, en 1 watt o menos de 1 watt, va a empezar a salir humo y la resistencia se va a partir. Así de simple es como se mide corriente con el multímetro. Vemos que anda perfectamente todas sus funciones. Lo único por ahí para recalcar es que las puntas no son de muy buena calidad. Obviamente por este precio no podemos pedir más, pero tiene todas sus funciones, las hace correctamente. Simplemente lo tenemos que cuidar de los golpes y de las mediciones, no pasarnos de escala y colocar las puntas donde se debe para que este multímetro dure así muchísimos años.